Esto es Conexión Pública. Bienvenidos a Conexión Pública. Durante mucho tiempo hemos hablado de inteligencia artificial como si todo dependiera de llegar más lejos. Modelos más grandes, respuestas más espectaculares, demos cada vez más pulidas. Pero algo está cambiando, no porque la tecnología se haya frenado, sino porque el contexto ya no admite avances que no se puedan sostener. Esta semana ponemos el foco justo ahí, en el momento en el que la IA deja de medirse por lo que impresiona y empieza a evaluarse por lo que resiste, por su capacidad de integrarse en el trabajo real sin romper flujos, sin erosionar confianza y sin delegar el criterio por cansancio. Desde quien intenta construir una superinteligencia segura sin ceder al corto plazo, hasta herramientas que empiezan a entender el tiempo y el movimiento, pasando por el trabajo invisible que entrena sistemas, regula riesgos o fija límites creativos. No es un episodio sobre lo que la IA puede hacer, es un episodio sobre lo que estamos dispuestos o no a sostener cuando el brillo deja de ser suficiente. Comenzamos. Cada semana te acercamos en Conexión Pública a los dueños del algoritmo, figuras relevantes de las Big Tech, que están moldeando el ecosistema de la inteligencia artificial. Ilya Sutskever y la obsesión por una superinteligencia segura. Es una de las figuras que rara vez buscan el foco, pero que acaban definiendo una era. Durante años fue la mente científica detrás de los modelos que hoy usamos a diario y, sin embargo, su movimiento más importante llega ahora cuando decide salir del centro del ruido para perseguir una idea casi incómoda: que la inteligencia artificial más poderosa que podamos construir no sea la más rápida en llegar al mercado, sino la más difícil de torcer. Hoy, como CEO de Safe Superintelligence, Sutskever encarna un giro radical dentro del ecosistema de la inteligencia artificial. Frente a la carrera por productos, usuarios y cuota de mercado, él plantea una obsesión única: construir una superinteligencia segura antes de que lo haga nadie más y hacerlo sin someterse a la presión del corto plazo. No es una startup al uso, no hay demos públicas, ni APIs, ni promesas de lanzamiento inminente. Hay, en cambio, una afirmación casi ascética: un solo objetivo, un solo producto y una sola hoja de ruta. Lograr una superinteligencia alineada con los valores humanos como un problema de ingeniería, no como un añadido posterior. El contexto importa. Safe Superintelligence nace tras la salida de Sutskever de OpenAI en 2024, después de casi una década como cofundador y científico jefe, y tras la crisis interna que intentó apartar a Sam Altman. Aquello no fue solo una disputa de gobierno corporativo, fue la manifestación de una tensión más profunda: hasta qué punto la velocidad comercial podía convivir con la prudencia técnica. Sutskever eligió irse y, en lugar de fundar otro OpenAI, levantó algo deliberadamente distinto: un laboratorio diminuto, apenas unas decenas de personas, sin producto público, pero con una valoración que supera los $30.000 millones, una anomalía en un sector obsesionado con escalar visibilidad. Su trayectoria explica esta radicalidad. Formado en la Universidad de Toronto bajo la tutela de Geoffrey Hinton, Sutskever fue una figura clave en el renacimiento del Deep Learning. Pasó por Google Brain, participó en los avances que cambiaron ImageNet y sentaron las bases de sistemas como AlphaGo, y más tarde lideró en OpenAI el camino que desembocaría en la familia GPT. Durante esa etapa defendió el enfoque de escalar capacidades primero y añadir mitigaciones después. Hoy su discurso ha mutado. En Safe Superintelligence, seguridad y capacidad ya no son fases separadas, sino problemas acoplados desde el diseño. La superinteligencia, sostiene, no puede alinearse al final, debe nacer alineada. De ahí surgen ideas casi orgánicas, como la de una arquitectura con capas diferenciadas, un tallo cerebral digital, pequeño y estable, encargado de evaluar trayectorias y estados frente a un conjunto muy restringido de objetivos humanos, y un córtex digital más grande y potente dedicado al razonamiento. No es ciencia ficción, es una forma de imponer límites estructurales a sistemas que, por definición, tendrán a expandir su capacidad. La estrategia de Safe Superintelligence se resume en una frase incómoda para el mercado: escalar en paz. Avanzar tan rápido como sea posible, pero retrasar deliberadamente cualquier despliegue que pueda generar daños irreversibles en el mundo real, sin productos de consumo, sin incentivos publicitarios, sin APIs que obliguen a correr más de la cuenta. Si funciona, el impacto no solo será técnico. Safe Superintelligence aspira a influir en reguladores y estándares industriales desde la autoridad del ejemplo, demostrar que una superinteligencia intrínsecamente segura no es una quimera,
sino una exigencia mínima. No imponer reglas desde la política, sino elevar el listón desde la ingeniería, ya que aparece una pregunta incómoda. Si la promesa de Zuckerberg es una superinteligencia tan segura que resulte prácticamente inalterable en su alineamiento, ¿quién decide hoy, y con qué legitimidad democrática, los valores que quedarán grabados para siempre en esa mente que, si tiene éxito, estará por encima de todas las demás? En Conexión Pública te traemos la herramienta de la semana. Molmo 2, cuando la IA empieza a entender los vídeos. Esta semana la herramienta es más avanzada, pero la idea que hay detrás es muy sencilla. Hasta ahora, la mayoría de modelos de inteligencia artificial veían los vídeos como una sucesión de imágenes o como texto mal disimulado. Podían describirlos, resumirlos o contestar preguntas generales, pero les costaba algo clave, seguir lo que pasa en el tiempo. Molmo 2 cambia eso. Lanzado en diciembre de 2025 por el Allen Institute for AI, Molmo 2 es una familia de modelos multimodales open source diseñada para comprender vídeo de verdad. No solo reconoce objetos, sino que sabe dónde están, cuándo aparecen y cómo se mueven a lo largo de una escena. Y esto marca un salto importante. Molmo 2 es la evolución de un modelo anterior centrado en imágenes, pero ahora añade soporte completo para vídeo. Puede trabajar con múltiples imágenes, clips largos y escenas complejas. Está disponible en varias versiones, modelos de tamaño medio, no gigantescos, y aún así compite e incluso supera a sistemas propietarios en pruebas muy exigentes. Pero vayamos a lo importante, ¿qué hace distinto a Molmo 2 en la práctica? Primero, algo llamado pointing en vídeo. En lugar de responder con frases vagas, el modelo puede señalar coordenadas exactas dentro de un frame concreto y en un segundo concreto del vídeo. Si le preguntas dónde aparece un objeto, no te dice a la izquierda o al fondo, te dice aquí, en este punto, en este momento. Segundo, el seguimiento de objetos. Molmo 2 es capaz de mantener la identidad de un objeto aunque desaparezca un instante, aunque cambie el plano o aunque el vídeo sea largo. Puede seguir coches en tráfico, personas en una escena o acciones que se repiten sin perder la cuenta ni confundirse entre instancias. Esto parece técnico, pero tiene consecuencias muy claras. Significa que la IA ya no solo describe, sino que razona sobre eventos. Entiende que algo empieza, continúa, se interrumpe y vuelve a aparecer. Entiende la secuencia. Gracias a eso, Molmo 2 funciona especialmente bien en tareas como preguntas y respuestas sobre vídeo, conteo preciso de objetos, análisis con subtítulos, detección de errores visuales o generación de descripciones densas. En varios benchmarks abiertos, su rendimiento dobla o triplica el de otros modelos open source y se acerca o supera a modelos cerrados mucho más caros. ¿Para qué sirve esto fuera del laboratorio? Aquí es donde se vuelve interesante. Molmo 2 encaja muy bien en robótica, inspección industrial, transporte autónomo, análisis de seguridad o moderación de contenidos. Puede analizar vídeos largos sin disparar los costes de computación, algo clave cuando no hablamos de clips de segundos, sino de horas de grabación. Y hay otro detalle importante, es abierto, no depende de datos sintéticos generados por modelos cerrados ni de infraestructuras inaccesibles. Está disponible para pruebas públicas, se puede descargar desde plataformas abiertas y tiene incluso una demo donde subes un vídeo y ves en tiempo real cómo la IA sigue objetos y eventos. En el fondo, Molmo 2 no es una IA que ve mejor, es una IA que empieza a entender el tiempo, el movimiento y la continuidad, y eso es justo lo que separa la percepción superficial del análisis real. Si hasta ahora la IA miraba imágenes, con Molmo 2 empieza a mirar escenas. Y cuando una máquina entiende escenas, lo que viene después ya no es solo visión artificial, sino decisión, contexto y acción. Esta semana los artículos publicados en Conexión Pública no son comentarios sueltos ni reacciones a titulares, son 7 piezas que analizan desde ángulos distintos un mismo cambio de fase. La inteligencia artificial deja de evaluarse por lo que impresiona y empieza a juzgarse por lo que se sostiene. Producto, contenido, trabajo, creatividad, periodismo, regulación e infraestructura aparecen conectados por una misma pregunta de fondo. ¿Qué ocurre cuando la IA entra en contacto con la realidad y deja de ser promesa? El primer artículo se titula ¿Por qué el espectáculo no construye sistemas? Parte de una tesis muy directa: si algo no funciona de forma consistente, no funciona. Da igual lo brillante que sea una demo o lo bien que rinda en condiciones ideales. El texto analiza cómo la generación de imágenes y contenidos ha superado la fase del asombro técnico y se enfrenta ahora al problema real: integrarse en flujos de trabajo donde hay repetición, corrección y continuidad. La misma lógica se aplica al contenido. En un entorno donde los sistemas leen y reutilizan sin contexto humano, aparecer mal puede ser peor que no aparecer.
la calidad deja de ser aspiracional y se convierte en una forma de defensa reputacional. El segundo texto, lo que empieza a escasear cuando la IA se vuelve abundante, amplía el foco y plantea un cambio de pregunta. Ya no se trata de qué puede hacer la IA, sino de qué merece la pena mantener cuando deja de sorprender. El artículo analiza cómo el abaratamiento técnico no elimina costes, sino que los desplaza hacia la energía, la gobernanza, la supervisión y la formación. También introduce una idea clave: delegar trabajo no elimina el criterio, lo aplaza. Y cuando el aprendizaje desaparece del sistema, el ahorro inicial se convierte en fragilidad a medio plazo. En cuando en la IA llegar más lejos ya no marca la diferencia, el análisis se centra en el uso cotidiano. El texto explica por qué muchas mejoras técnicas no cambian el hábito del usuario y por tanto no generan más valor percibido. El usuario no evalúa razonamiento abstracto, evalúa fricción. Si tarda menos, si falla menos, se obliga a corregir menos. Y hay una conclusión importante: no todo problema necesita conversación. A veces, una arquitectura híbrida, enlaces, acciones directas, capas bien integradas, resulta más útil que un diálogo permanente. El cuarto artículo, el último margen de negociación de los creadores frente a la IA, se adentra en el conflicto creativo. Analiza la aparición de la Hollywood Creators Coalition on AI como un intento de fijar estándares de consentimiento y compensación antes de que la normalización sea irreversible. El texto explica por qué el problema ya no es solo de copyright, sino de identidad. Voces, rostros y estilos se comportan como activos escalables. Y cuando eso ocurre, el poder se decide en el momento en que se escriben los protocolos, no cuando la tecnología ya está desplegada. En Concentración, confianza y criterio en el periodismo actual, el foco se desplaza a los medios. El artículo cuestiona las métricas tradicionales de tiempo y plantea la atención como concentración, no como permanencia. Analiza cómo medir mejor obliga a editar distinto y cómo explicar el proceso editorial deja de ser un gesto ético para convertirse en parte del producto. La inteligencia artificial aparece aquí como un factor que puede ayudar o degradar el sistema, según exista o no formación real en las redacciones. El sexto texto, Gobernar la inteligencia artificial desde el riesgo y no desde la experiencia, analiza la RACE Act de Nueva York y la utiliza para mostrar dos formas muy distintas de regular la IA. Por un lado, leyes pensadas para evitar fallos sistémicos graves; por otro, marcos que permiten al ciudadano activar respuestas ante daños cotidianos. El artículo compara este enfoque con California y Europa y concluye que la diferencia no es ideológica sino procesal. ¿Quién puede hablar, cuándo y ante quién? El último artículo de la semana se titula «Cuándo crecer deja de ser una decisión técnica» y cierra el ciclo desde la infraestructura. A partir de la compra de capacidad energética por parte de las grandes tecnológicas, el texto explica cómo el límite de la IA deja de estar en el modelo y pasa a estar en la energía, el suelo y la red eléctrica. Escalar ya no significa solo entrenar mejor, sino asegurar suministro. La nube baja a tierra y la competencia se desplaza hacia acuerdos, territorio y capacidad instalada. Leídos en conjunto, estos 7 artículos describen el mismo desplazamiento. La inteligencia artificial entra en una fase en la que el ruido pesa menos que la estabilidad, la promesa menos que el sistema y el espectáculo menos que la capacidad de sostener decisiones reales. Ahí es donde empieza, de verdad, la conversación importante. Bienvenidos a oscarsanemeterio.es, una consultoría que ofrece servicios estratégicos de comunicación e inteligencia artificial para organizaciones con propósito. Sus 3 áreas de negocio son la consultoría de comunicación, la capacitación en inteligencia artificial y la producción de contenidos. Óscar Sanemeterio ofrece una amplia gama de servicios basados en su experiencia en comunicación institucional y su formación en inteligencia artificial, que abarcan desde la consultoría hasta la formación y la producción de todo tipo de contenidos. Con una dilatada experiencia profesional, se ha embarcado en este proyecto, que además incorpora los contenidos propios que genera a diario en su web, Conexión Pública, y el podcast del mismo nombre, que emite semanalmente en las principales plataformas de podcast. oscarsanemeterio.es. Comunicar bien, organizar mejor, crecer con criterio. El prompt de la semana. Auditoría de prompts, cuando el problema no es el modelo, sino lo que no se dijo. Esta semana, el prompt no sirve para crear nada nuevo, sirve para algo más incómodo y, a la vez, más útil: entender por qué un prompt que debería funcionar empieza a fallar.
La idea es sencilla. Muchas veces atribuimos resultados inconsistentes a que el modelo ha cambiado, a que la IA va peor o a que ese día no ha afinado, pero en la mayoría de los casos el problema no está en el modelo sino en el propio prompt, en todo lo que da por hecho, en lo que deja sin decidir y en lo que mezcla sin darse cuenta. Este prompt actúa como auditor, no reescribe, no mejora, no embellece, se limita a señalar huecos. La instrucción central es clara. Actúa como un auditor de prompts y analiza por qué el siguiente prompt puede estar generando resultados poco fiables. A partir de ahí, el análisis se organiza en 4 capas muy concretas. Primero, obliga a identificar qué está realmente definido, no lo que creemos haber definido, sino lo que está explícito de verdad. El objetivo del encargo, a quién va dirigido, qué formato se espera y hasta dónde llega el alcance. Muchas veces descubrimos aquí que el prompt tenía un objetivo claro solo en nuestra cabeza. Después pasa a lo más delicado, qué decisiones importantes se han dejado al azar. El tono, el nivel de seguridad de las afirmaciones, si se esperan fuentes o no, qué se considera calidad aceptable. Cuando estas cosas no se dicen, la IA no se equivoca, decide por nosotros y cada ejecución puede decidir algo distinto. La tercera capa busca ambigüedades o conflictos internos, pedir rapidez y exhaustividad a la vez, querer un texto divulgativo y técnico al mismo tiempo, exigir creatividad pero también máxima precisión. Son tensiones habituales que no siempre se ven a primera vista, pero que generan resultados erráticos. Y por último, el prompt analiza qué está asumiendo sin declararlo. Asume que la IA conoce un contexto previo, asume un determinado nivel de tolerancia al error, asume que comparte criterios editoriales, conocimientos de base o incluso valores. Cuando esas suposiciones no se cumplen, el resultado se resiente. Hay 2 reglas importantes en este prompt. La primera, no reescribir todavía. Aquí no se corrige nada, solo se diagnostica. Y la segunda, no buscar creatividad, sino higiene. Esto no es un prompt para brillar, es un prompt para limpiar. ¿Para qué sirve realmente? Sirve para entender por qué el mismo prompt funciona un día sí y otro no. ¿Por qué 2 personas obtienen resultados distintos usando exactamente las mismas instrucciones? ¿Y por qué pequeños cambios, una frase más, una coma, una aclaración, producen efectos desproporcionados? Es especialmente útil cuando alguien dice esa frase tan común, antes funcionaba, o cuando aparecen discusiones sobre si el modelo ha empeorado. Muchas veces lo que ha cambiado no es el modelo, sino el contexto, el uso o simplemente que nunca estuvo tan bien especificado como pensábamos. Este prompt no arregla nada por sí solo, pero hace algo previo y fundamental, pone nombre a los huecos. Y solo cuando ves con claridad lo que falta, puedes decidir qué quieres que la IA deje de improvisar por ti. En Conexión Pública queremos contaros usos de la inteligencia artificial en empresas. Es momento de escuchar la IA en acción. Como cada semana vamos a contaros 3 ejemplos de cómo la inteligencia artificial ya está reorganizando el trabajo real. Y empezamos con Cora, que acelera un 44% con Claude Haiku 4.5. A veces la innovación no consiste en hacer más cosas, sino en hacerlas antes. Eso es lo que ha ocurrido con Cora, el asistente de bandeja de entrada desarrollado por Every. Tras migrar su sistema al modelo Claude Haiku 4.5, Cora ha reducido su tiempo medio de respuesta de 28,3 a 19,7 segundos, un 44% menos, sin pérdida de precisión y con mejor manejo del contexto. El cambio ya está en producción para todos los usuarios y no se ha limitado a ir más rápido. El asistente entiende mejor preguntas complejas y mantiene el hilo en consultas que exigen memoria como revisar gastos históricos o localizar correos antiguos. La clave no fue una promesa teórica, sino pruebas muy concretas con preguntas reales de usuarios. La decisión técnica fue clara: priorizar latencia sin sacrificar calidad. Haiku 4.5 es un modelo más ligero pero bien afinado y eso importa. En productos de productividad la velocidad percibida es adopción. 20 segundos no suenan dramáticos, pero cambian por completo la sensación de fluidez. El caso deja varias lecciones. Medir tiempo a acción importa tanto como medir precisión. La actualización continua de modelos se convierte en ventaja competitiva y sobre todo recuerda algo incómodo para la narrativa dominante. La IA útil no siempre es la más grande, sino la más disponible cuando el usuario la necesita. Uber Tasker, la economía de datos llega al volante. Uber ha dado un paso silencioso pero significativo en Estados Unidos. A través de su app para conductores ha empezado a ofrecer tareas digitales, microtrabajos relacionados con el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. Subir fotos de menús, grabar audios o verificar información se convierten así en un ingreso complementario para quienes ya conducen.
La lógica es clara. Uber actúa como intermediario entre proyectos de etiquetado de datos y una fuerza laboral ya distribuida, móvil y acostumbrada a la lógica de tareas bajo demanda. Los incentivos varían según la complejidad y el tiempo requerido, integrándose sin fricción en la experiencia del conductor. Lo relevante no es solo el ingreso extra, es el desplazamiento del trabajo de curación de datos hacia la economía de plataformas. La fase más intensiva en mano de obra de la IA, preparar y validar textos, se externaliza a trabajadores freelance bajo reglas similares a las del reparto. Este modelo democratiza el acceso al llamado data labor, pero también anticipa tensiones, derechos, compensación, transparencia y sostenibilidad. El trabajo en plataformas entra de lleno en la cadena de valor de la inteligencia artificial y con él surgen nuevas categorías de empleo híbrido, donde humanos y algoritmos se entrenan mutuamente sin que siempre esté claro quién captura el valor final. Robots minoristas operados desde Manila, el trabajo puente hacia la automatización. En tiendas de conveniencia japonesas, algunos robots que reponen estanterías no son tan autónomos como parecen. Detrás de ellos hay trabajadores en Manila que los controlan a distancia cobrando entre $250 y $315 al mes. Su tarea, guiar al robot, resolver situaciones imprevistas y de paso, entrenar al sistema que algún día podrá prescindir de ellos. La teleoperación funciona como un puente, permite desplegar robótica en entornos reales sin esperar a una autonomía total, mientras se recopilan datos de situaciones auténticas en tienda. Cada corrección humana alimenta los bucles de aprendizaje del sistema. El modelo es eficiente pero plantea preguntas profundas. Muestra el interregno humano-IA, trabajo remoto que acelera su propia automatización. Introduce además un arbitraje laboral translacional, donde el valor se genera en un país y el trabajo se remunera en otro. Aquí la clave editorial es ética y política. ¿Qué ocurre cuando el trabajo puente desaparece? ¿Quién se beneficia del conocimiento acumulado? ¿Y qué normas de transparencia deberían aplicarse cuando cadenas de valor de la IA cruzan fronteras en tiempo real? No es ciencia ficción, es la economía de la automatización ya en marcha. Y hasta aquí este episodio de Conexión Pública. Cuando la inteligencia artificial se vuelve más potente y más accesible, la pregunta deja de ser tecnológica y se vuelve estructural. Ya no importa tanto hasta dónde llega un modelo, sino qué ocurre cuando entra en procesos reales, en trabajos reales y en decisiones que no se pueden deshacer. A lo largo de este episodio aparece la misma tensión en contextos muy distintos: producto, creatividad, periodismo, regulación, infraestructura. El patrón se repite. Cuando el avance se convierte en sistema, genera ruido. Cuando falta criterio, la delegación se transforma en dependencia, y cuando los límites no se discuten a tiempo, se normalizan sin debate. La inteligencia artificial va a seguir avanzando, esto no está en duda. Lo que sí está en juego es quién decide cómo se integra, qué se protege y qué da por perdido en el camino, porque al final el verdadero cuello de botella ya no es el modelo, es nuestra capacidad para sostenerlo sin renunciar al control, a la responsabilidad y al criterio propio. Gracias por estar ahí, por escuchar Conexión Pública una semana más. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, sed felices. Esto es Conexión Pública.